Saludos amigos y amigas de All TV y Urban TV. Gracias por su sintonía. Y los amigos de Instagram y Facebook. Estamos aquí con el doctor Carlos Encarnación, una vez más, tratando la salud mental. Recuerden que son varios videos concernientes a este tema y hoy vamos a tratar lo que es el estrés postraumático. Carlos, ¿cómo estás hoy? Muchas gracias, Víctor, por la introducción. Muy bien, gracias a Dios. Y gracias también siempre la oportunidad que nos brindan y nuestros seguidores, todo el equipo creativo y nuestros usuarios, que televidentes, creo que hasta ahora hemos fluido muy bien en estos temas de salud mental. Y la gente, por los comentarios que he podido ver en las redes, han, le han cogido como el hilo al tema. Y eso es lo importante, que podamos transmitir algo y aportarle algo a la gente para que cada día puedan tener un mayor conocimiento sobre el cuidado en la salud mental y evitar cierto tipo de situaciones que pudiesen darse eventualmente y que cotidianamente cuando suceden la gente no sabe cómo reaccionar o dónde acudir. Pero hasta ahora creo que estamos fluyendo bien en los temas. Así es, así es. Cualquier cosa, ahí están los comentarios y compartan también con otra persona y recuerden dar su like. Eh, Carlos, para empezar, ¿a qué llamamos estrés? O sea, ¿a qué le llamamos el estrés normalmente? Bueno, el estrés propiamente dicho ¿Mm? es no necesariamente se refiere en sí a la salud mental. De hecho, no tiene que ser algo físico o algo emocional, sino que engloba todo. Porque una situación, el estrés es un acúmulo que está sometiendo una presión en un área determinada, que puede ser un pensamiento, ya ahí es a nivel mental, puede ser una sensación, puede ser incluso una fuerza física, algo motor, algo mecánico, una aguja que te esté presionando una parte de tu cuerpo. Esa parte, esa área ahí está siendo sometida a un nivel de estrés con esa presión que está recibiendo. Entonces, es algo que engloba en sentido general todos los campos, todas las áreas, tanto la emoción, la mente, lo físico. No necesariamente es algo que se limita al ser humano, sino que todos los seres vivos se ven a situación de estrés. Todo en la naturaleza puede estar ligado a una situación de estrés, porque las fuerzas físicas, de hecho, el dicho que dice tanto le da la gota a la piedra hasta que le hace un hoyo, eso se puede reflejar como una situación de estrés en el cual esa gota cayendo en el mismo sitio una y otra vez constantemente está estresando esa parte de la piedra. Esa área en específico está siendo sometida a una fuerza en esa área y eso se puede considerar estrés. Pero ya eso es algo más profundo, más complejo y más genérico. Vamos a tratar hoy el tema del estrés postraumático, que ya es refiriéndose directamente al estrés en el ámbito de la salud mental. Ok. Entonces, ¿qué se podría decir por el estrés postraumático? Eh, Bueno, el síndrome, perdón, el síndrome no, el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad mental que se va a dar por la vivencia, experimentar de primera mano, ver o enterarse de algún acontecimiento que sea muy fuerte lo que te marca. O sea, te va a dejar una sensación o un sentimiento, un pensar bastante marcado y va a ser incapaz de desaparecer en el tiempo prudente o en el tiempo que se consideraría normal y va a empezar, como otras enfermedades mentales que mencionamos en los programas pasados, a tener reflejo en tu vida cotidiana, va hasta a tener impedimentos en realizaciones diarias de lo que es tu rutina normal de vida, con el ejercicio, con el trabajo, con los estudios, con las relaciones interpersonales, vas a tener problemas con la alimentación, con el sueño incluso, entre otros, que son de los mismos síntomas que hemos estado mencionando anteriormente, porque casi todas las enfermedades eh, de situación mental van a estar ligadas en los síntomas genéricos que mencionamos anteriormente. Entonces, cuando tú tienes alguna de estas situaciones que te causan un trastorno mental, siempre se va a llevar el trastorno, va
a provocar cambios en tu día a día, en tu vida cotidiana, que es donde está el detonante que diferencia entre una situación normal y un trastorno. Porque como vimos en programas anteriores, tú puedes tener situaciones donde tú tengas una pena, una tristeza, que va ligada a cualquier tipo de acontecimiento que haya ocurrido en tu vida recientemente, una pérdida de un familiar, una baja económica, un despido de un trabajo, una relación amorosa que tuvo que romper. Y ahí son situaciones normales en las que tú te puedes entristecer, pero ya cuando tienes ese sentimiento no desaparece y tiene afectación en tu día a día, entonces se está hablando de un trastorno mental. En el caso del trastorno del estrés postraumático, una persona que haya padecido algún acto de violencia, algún accidente, un, una noticia impactante incluso que haya visto, no necesariamente tiene que vivirlo directamente él, sino con que lo haya visto y el impacto que cause sea tan grande que tenga una perseverancia en la persona, en la mentalidad del mismo, y no le deje desempeñar sus funciones de rutina diariamente de manera normal, entonces ya ahí se está hablando de un trastorno de estrés postraumático. Wow. Es difícil el pasar por por ese trauma. ¿Es una condición o un trauma? Es una condición dada por un trauma. Ok, es difícil, sí. Y bueno, en ese caso, ¿qué hacer si hay una persona o un familiar que esté pasando por eso? O sea, ¿qué uno debe de hacer? ¿O cómo uno nota que una persona está pasando por ese paso, por ese estrés postraumático? Bueno, regularmente, como en las demás enfermedades mentales que hemos hablado, vean los programas anteriores que están ahí, lo vamos a dejar marcado aquí arriba. Ahí pueden ver que casi siempre son las mismas recomendaciones para los trastornos mentales. Lo principal es la comunicación. Si la persona afectada lo comunica, mucho mejor. Pero si usted lo está viendo en otra persona, en un familiar, un amigo, alguien cercano, trate de hablar con él o con ella. Trate de buscarle ayuda, orientación. Lo principal es la orientación y el acompañamiento. Siempre lo digo. Con eso, con esa base de acompañamiento y comunicación, se puede evitar muchísimo de la patología. Puede evitar llegar a un cierto nivel o cierto grado en el cual tengan que interferir a nivel de medicamentos o tratamiento ya más avanzado. Pero siempre una guía, un acompañamiento, puede ser de alguien religioso en la comunidad, si es alguien creyente, un pastor, un cura, un sacerdote, un guía espiritual, si es alguien que quizás no está muy dado a lo religioso, puede ser un familiar, un amigo, alguien cercano, que trate de buscar acompañamiento o ayuda en alguien que le tenga confianza, siempre evitando tratar de desahogarse con el alcohol, con las drogas o con alguna sustancia que pueda parecer recreativa y que le libere en el momento, pero que luego, en un futuro, puede quizás empeorar el caso o agravarle en un daño mayor. Ok, es bueno conocer y saber que dependiendo de la actitud que toma una persona antes y el cambio que dé después, darse cuenta de que está pasando algo. O sea, no simplemente decir, ah, fulano ha cambiado o fulano hizo tal cosa. No, no, déjalo, que eso se le pasa. O sea, no Exactamente. prestarle atención. Siempre Eso puede provocar eso. tras el comentario de fulano ha cambiado, es mejor uno identificar o acompañarlo, el fulano ha cambiado con, hay que ver por qué ha cambiado. Más que uno cuestionar el de que fulano ha cambiado y encerrarse o tomar alguna actitud negativa o darle la espalda porque ha cambiado, es mejor tratar de averiguar por qué ha cambiado y si hay algo en lo que se le puede ayudar. Porque, por ejemplo, y siguiendo la pregunta anterior, que esa parte no la respondí, lamentablemente, discúlpame, donde me decías cómo notar cuando alguien está pasando eso, siempre hay que diferenciar cuando sale de lo normal. Usted tiene un accidente, por ejemplo, de tránsito, es normal que usted tenga pánico, quizá al volante nuevamente o de montarse en algún vehículo, hasta del sonido de una bocina o algún vehículo derrapando, es normal, pero esas son situaciones normales que el ser humano puede sobrepasar. Sí, pero si ese problema, esa situación, ese trauma no desaparece
y usted empieza a tener la afectación de que ya no quiere salir de la casa, se mantiene encerrado, dependiendo el tipo de trauma que sea, que cuando usted ve alguna noticia relacionada con ese acontecimiento, usted rompa a llorar porque lo revive una y otra vez en su mente, que usted sienta que ya el mundo se acabó para usted y usted tenga pensamientos de autolastimarse o de quitarse la vida inclusive, ya esas son situaciones en donde hay que buscar ayuda profesional. La mayoría de los síntomas del trastorno de estrés postraumático se van a clasificar en cuatro grupos. El primer grupo es el grupo de los recuerdos intrusivos. Los recuerdos intrusivos es que tú revives el hecho, pero de una manera en la que tú tienes ese recuerdo permanente. No te permite hacer otra cosa porque solamente vives recordándolo. Incluso hay personas que lo pueden estar experimentando en el momento como si estuvieran viviendo otra vez la situación. Lo empiezan a oír gritando, entran en pánico, se van fuera de sí, como que se trasladan a ese momento nuevamente y como si lo estuvieran viviendo otra vez. También puede manifestarse en pesadillas a través del sueño, que la persona durmiendo tiene la misma pesadilla constantemente una y otra vez, no lo deja dormir bien y eso obviamente le va a crear problemas porque no va a estar descansando de manera adecuada. Que tenga ese tipo de pensamiento y sea incapaz de llevar funciones normales, esos son parte de los pensamientos intrusivos. Está también el tema de lo que es la negación. La negación en lo cual tú estás indispuesto a hablar del tema, a tocar el tema, a tratar cualquier tipo de cosa que esté relacionado con ese, que no quieras hablarlo, la evasión, mejor dicho, no la negación, sino la evasión. Evades ese tipo de tema en cualquier circunstancia. No estás dispuesto a hablarlo, no estás dispuesto a tratarlo, no estás dispuesto a aceptarlo, a comentarlo, a dialogarlo, y eso te va a crear un bloqueo en el cual va a ser más difícil tú superarlo porque el pensamiento está ahí, pero si tú no estás dispuesto a darle para adelante, entonces no va a poder superarlo. Ahí también entra lo que es, dependiendo de la situación en la que tú no quieres ver noticias porque tienes miedo de que va a suceder un caso así, en la que tú no quieres salir a la calle porque tienes miedo de que va a volver a pasar, en la que tú ya no te montes motores porque fue quizá un accidente en la calle, en automovilístico o en un motor, y tú sientes que va a volver a pasar. Entonces ya tú no quieres volver a montarte en un carro más nunca, no quieres volver a hacer algo que te relaciona con eso más nunca, porque tienes eso ahí y estás evadiendo completamente la situación. Y ya los otros dos grupos son más repetitivos con relación a las enfermedades mentales que hemos tratado antes, en lo que las personas tienen cambios de humores repentinos que no se corresponden con lo que debe de ir habitualmente normal o lo que se es considerado normal ante cierta situación determinada, donde puede tener agresión, violencia, eh, un estado de ánimo que cambia abruptamente de un momento a otro, se pone triste, está enojado, está iracundo, sumamente feliz, de la nada cambia. Esos son cambios de ánimo que pueden ir relacionados con este tipo de trastornos. Y ya los cambios físicos o los cambios en los hábitos, como dejar de comer, dejar de alimentarse, dormir mucho o dormir poco, comer demasiado por el estrés que está padeciendo la persona, que también fueron de los que mencionamos en los programas pasados, siempre también hay que mantener vigilancia con eso. Y ojo, muy importante, nunca olvidar el detalle de que las personas principalmente que tienen pensamiento de auto dañarse o de quitarse la vida porque sienten que ya no pueden seguir hacia adelante, que ocurre mucho quizás en las situaciones de personas que han sido abusadas sexualmente. Eso también hay que tener ojo con eso. Muchas veces no tenemos la delicadeza de saber cómo tratar o lidiar con las personas que tienen algún tipo de trauma de abuso sexual. Y eso es un tema muy importante, porque la persona tiene que saber que la vida no se ha terminado y puede seguir hacia adelante y puede superarlo y rehacer su vida de manera normal, pero para eso necesita un buen acompañamiento y una buena asesoría, un buen consejo. Ok, muy interesante. Ahora vamos a ir a una breve pausa porque este tema está muy fuerte. Hablan los extras. Con Alice García. Viernes a las 8 de la noche, por nuestro canal de YouTube, All TV.
Una producción de New Vision Media Group. Hablan los extras. Con Alice García. La consulta. Con el doctor Carlos Encarnación. Y la ginecóloga, la doctora Emily Sepúlveda, bajo la conducción del licenciado Víctor García. Martes y jueves a las 7 de la noche. Por nuestro canal de YouTube. La consulta, tu programa de salud integral. Bien, y estamos de vuelta una vez más aquí en la consulta con el doctor Carlos Encarnación y con este tema tan interesante que es el estrés postraumático. Doctor, en el bloque pasado usted estaba hablando con relación a cuatro fases que tiene el estrés postraumático, pero yo quisiera saber cómo le afecta a los familiares que viven con una persona que tiene ese, esos síntomas del estrés postraumático. ¿Cómo es su diario vivir de esa persona, más o menos? Bueno, sí, más que cuatro fases, eran cuatro grupos en lo que se agrupan, propiamente dicho, valga la redundancia, los síntomas que presenta el trastorno del estrés postraumático. Pero sí, los familiares también se ven afectados, porque si bien es cierto que quien está padeciendo el síndrome, el trastorno, perdón, el trastorno de estrés postraumático, eh, va a tener dificultad en toda su vida, dígase, tanto en los estudios, en el diario vivir, en sus relaciones amorosas, sexuales, en la comunicación, transporte, en todo lo que ejerza en su día, puede tener afectación. Así mismo también con su semejanza, o sea, con su alrededor, su entorno. Los familiares obviamente van a verse perjudicados, su pareja va a verse también perjudicada, e incluso cualquier allegado puede ser víctima de alguna agresión, si en caso de que la persona llegue a tener un cambio de temperamento en el cual agreda, entonces puede ser víctima. No solamente hay que tener ojo y cuidado con el acompañamiento que se le va a dar, sino también cuidarse uno mismo y su integridad, porque hay personas que adoptan un comportamiento quizás rebelde o un comportamiento agresivo y uno no puede tampoco dejarse hacer daño, pero no hay tampoco que agredir ni hacerle daño al que está padeciendo el trastorno. Ok, eso es importante para esas personas que ven a esos familiares o a ese amigo que tiene esos cambios o que ya conoce que la persona tiene el problema, cómo debe Claro, claro. de cuidarse o cómo debe de tratar a esa persona. Porque un ejemplo de eso sería el caso de los militares, por ejemplo. Los militares que van a la guerra, que pasan un tiempo por allá, que cuando regresan, entonces quizás no 100%, lo digo quizás en términos, porque no tengo exactamente la estadística, del cuidado de la salud mental que se le dé cuando llegan a, por ejemplo, a su país de origen o cuando llegan a sus casas y después de que pasan ese problema, ya, por ejemplo, soldados, tanto de aquí dominicanos como extranjeros, porque he visto muchos casos en extranjeros que han tenido esos problemas de estrés postraumático luego de presentar, de ir a una guerra, por ejemplo, estos soldados de Irak, Irán, por ejemplo, de aquí fueron un grupo eh, a esos países y de allá para acá, entonces no se sabe qué pasó con ellos. Entonces, Es ese así, caso, es así. De hecho, los militares y los que participan en guerras y ese tipo de conflictos son uno de los grupos que están dentro de los factores de riesgo principales para desarrollar el trastorno del estrés postraumático, porque son personas que están expuestas a situaciones violentas o situaciones extremas que te pueden causar gran dolor, gran pena, gran angustia y que quizás te crea un trauma del cual no sea tan fácil superarlo. Al igual que las personas que están relacionadas a trabajar en el área de rescate, como la gente que trabaja en la defensa civil, pueden quizás, aunque ellos sean un personal capacitado, como el personal médico, el personal de trauma, de emergencia, cualquier personal que está destinada a la ayuda, puede
puede ser víctima de un trastorno de estrés postraumático, porque aunque nosotros como personal de salud estemos preparados y capacitados para atender a los demás, somos seres humanos y tenemos también ciertas debilidades. Y yo como médico puedo tener un paciente con un caso de una gravedad, una magnitud que me afecte a mí directamente, emocional o mentalmente, me cause alguna angustia tan fuerte, tan penosa, o algún recuerdo que yo lo relacione con algo sucedido con algún familiar o algo que me pasó en la infancia, y eso me puede desencadenar el trastorno, aún siendo yo parte del personal de la salud. Por eso que nadie está exento. Esto le puede suceder a cualquier persona. No hay edad tampoco para que usted sea víctima. Usted puede padecer un trastorno de estrés postraumático en cualquier edad de su vida. Entonces, nadie queda ajeno a la exposición. Todo el mundo es vulnerable ante las situaciones de estrés, porque todos nos vemos sometidos a las situaciones de estrés. Lo que va a diferenciar es como sea la capacidad de superar lo que tenga cada quien y la magnitud del caso que le toque vivir a cada quien. En el caso de lo personal que están más expuestos, que son lo que acabo de mencionar, los que están trabajando directamente con rescate, los que van a guerra, los militares, que tienen que enfrentar situaciones cotidianamente, día a día, lamentablemente son un factor de riesgo mayor, tienen un factor de riesgo mayor porque están expuestos directamente a la situación y a ver casos que pueden provocar. Porque recuerde que le dije que no solamente vivirlo, también verlo. Incluso con una noticia que tú veas, tú puedes tener, desencadenar un trastorno de estrés postraumático. Y esto está vinculado también con la pérdida de un familiar o también con un Claro que sí, secuestro, cuando una claro. persona es secuestrada, que fue rescatada, por ejemplo, o liberada por el secuestrador. Esa persona debe de ir a un especialista, a un psicólogo, referido a un psiquiatra, para ese problema o ese momento que pasó, no se le quede tan marcado, que ya se le crea un estrés postraumático. Exacto, debe de ir a de autoayuda, como siempre digo en cada programa, no necesariamente hay que ir directamente al psiquiatra, ya casi siempre lo más adecuado de ir al psiquiatra es cuando el trastorno ya lleva a un nivel muy avanzado, o cuando hay síntomas que lo requieren, pero mayormente la situación puede mejorar muchísimo, bastante, con el acompañamiento y la ayuda, el seguimiento, la conversación, el diálogo. Alguien que te dé un buen consejo y te ayude a superar tu problema, bueno, porque la perspectiva del otro nunca va a ser la misma del de uno. Entonces, una segunda opinión, una tercera, una cuarta, mientras más personas puedan apoyarte en la situación para que tú superes ese trauma, es mucho mejor. Claro, Puede ser claro. psicólogo, puede ser psiquiatra, puede ser un guía espiritual, acompañamiento religioso, grupos de apoyo, familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Cualquier persona que te pueda ayudar a superarlo es una buena opción. Claro. Lo vivimos recordando eso de la ayuda, porque es bueno, señores. Es pertinente de que las personas, si sienten o conocen, es bueno buscar ayuda en el caso de esto, de los problemas de la salud mental, señores. Es algo que está pasando en el mundo. Es algo que es una realidad. La gente no, hay personas que no quieren aceptar, pero es una realidad, señores, y el buscar ayuda es lo que va a certificar o va a garantizar de que usted pueda sentirse bien y pueda tener, eh, por así decirlo, una columna de apoyo, por así decirlo, que mediante vaya pasando el proceso, usted no esté solo. Aunque a veces usted está acompañado, pero quizás no es el acompañamiento adecuado, sino ir a un especialista o, como dice el doctor, a un pastor, a un cura, a un sacerdote, alguien que pueda ayudarlo a encaminar la situación o el problema que tiene. Por ejemplo, doctor, hace
una semana hubo un evento de un derrumbe de un edificio en La Vega y hubieron personas que estaban ahí. Gracias a Dios, no fue tanto o en el horario que acostumbra algunos pueblos de cerrar, por ejemplo, en el horario de comida y volver después. Eso también quizás fue algo que no fue grande la tragedia, pero sí hubo pérdida y también hubieron personas afectadas. Ese proceso, esas personas también tienen que ser referidas a un especialista porque esa situación puede traer también estrés postraumático. Claro que sí, claro que sí. Cualquier persona que se vea afectado ante situaciones así, como dije anteriormente, va, puede tener una angustia, un dolor, una pena, un sentimiento que es natural y es normal. Ahora usted puede durar hasta alrededor de un mes, usted puede tener padeciendo ese sentimiento, incluso hasta más. Y no necesariamente quiere decir que esté padeciendo estrés postraumático, porque usted puede tener la pena y el dolor, pero seguir desempeñando sus funciones normales en la vida de manera normal, sin tener ningún impedimento con nada. Entonces, el dolor no es normal, porque usted es un ser que siente, no es un desalmado. Entonces, no es que sí es bueno la terapia de acompañamiento y la ayuda ante cualquier situación que te pueda causar un trauma para superarlo, tanto emocional como física como mentalmente. Eso no está de más, nunca. El acompañamiento siempre es bueno. Pero también personas que no hayan recibido ayuda, sí que lo pueden superar de manera natural y de manera normal, porque no todos van a desarrollar el trastorno de estrés postraumático, a pesar de que todos estén expuestos a la misma situación. So, es interesante saberlo. Vamos a ir a otra pausa y luego de esta pausa el doctor ya va a estar dando la conclusión de este tema del estrés postraumático para que si todavía no ha buscado nota, ve, busca tu libreta, anota y recuerda que esta es una serie de episodios con relación a la salud mental. Volvemos en unos minutos. La consulta con el doctor Carlos Encarnación y la ginecóloga, la doctora Emily Sepúlveda, bajo la conducción del licenciado Víctor García. Martes y jueves a las 7 de la noche, por nuestro canal de YouTube. La consulta, tu programa de salud integral. Señores, y estamos de vuelta una vez más aquí con el doctor Carlos Encarnación en esta serie de temas con relación a la salud mental y hoy tratando el estrés postraumático. Doctor Carlos Encarnación, si usted pudiera darnos ahora a modo de una conclusión para así no cerrar el tema de que de forma, sino un pequeño resumen a modo de conclusión de lo que es el estrés postraumático. Sí, 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 para que nuestros seguidores y usuarios televidentes puedan comprender quizá un poco mejor, porque a veces el tema sí tan fluido y tan corrido, hay cosas que se le pueden escapar. Pero a grosso modo, el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad mental que va a ser provocada o causada por una gran pena o un sentimiento de dolor o una angustia por una situación, por la experiencia vivida en alguna situación traumática. Dígase algún accidente, alguna noticia impactante, algún maltrato que recibió, tanto físico como verbal como sexual, algo que sea impactante en su vida y que le provoque un gran dolor, una gran pena, pero que usted no sea capaz de superarlo. Incluso hasta la muerte de alguien cercano le puede llegar a provocar un trastorno traumático. Entonces, eso es algo normal, que la gente sienta ese dolor, esa pena, esa angustia. Lo que no es normal ya es que no lo pueda superar y que no pueda desempeñar sus funciones normales del día a día. Entonces, cuando la persona usted ve que tiene incapacidad para realizar sus funciones diarias,
tanto laboral como marital, quizás su función en familia, en la casa, en el hogar, en los estudios, que no puede desempeñarse de manera normal, que siente que ya el mundo se acabó, o que vive repitiendo la misma acción que le causó ese problema. Entonces ahí estamos hablando en un probable estrés postraumático que se desarrolla, un trastorno. La persona casi siempre va a estar repitiendo el acontecimiento, tanto de manera verbal como lo va a expresar físicamente. Hay personas que lo pueden estar reviviendo en el momento, pueden gritar, pueden asustarse, pueden moverse, pueden correr, pueden tener pesadillas constantes, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pueden empezar a tener cambios de humor, ira, agonía, quizás en los momentos del sueño despiertan como desesperados, pueden ponerse agresivos, pueden tener una pena, un sentimiento de que ya no van a poder echar para adelante, o que va a volver a pasar lo mismo, tienen miedo de hacer ciertas cosas porque tienen el trauma de lo ocurrido. Esos son los factores, o mejor dicho, los síntomas clave que van a presentar la persona con trastorno de, de estrés postraumático. Si usted ve a alguien así o usted siente que está padeciendo algo así, no dude en buscar ayuda. Siempre la ayuda del acompañamiento, la consejería es lo más adecuado. Usted puede ir a cualquier personal de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, incluso también le puede ayudar. Puede buscar ayuda en grupos de apoyo, en grupos religiosos, hasta en grupos deportivos. Realizando cualquier actividad física también puede ayudarse. Hay personas que van al gimnasio, pero trate de no refugiarse en su casa con el alcohol o las drogas que pueden ser perjudiciales para su salud y que pueden empeorar el trastorno que ya está de base. Esto puede, si no se trata a tiempo, desencadenar otras enfermedades mentales e incluso puede provocarle a sus familiares y los cercanos algún otro trastorno mental si no se manejan de la manera adecuada. Siempre tener cuidado con las personas que tratan de lastimarse a ellos mismos o a otros, porque ahí es una tendencia en la que puede llegar incluso al suicidio. Entonces, ojo con eso, esto tiene cura, puede pasar en cualquier parte de su vida, no hay una edad específica, pero sí se puede superar. Solamente hay que poner de su parte y tener una buena ayuda, un buen acompañamiento y aceptar el mismo. Gracias, doctor. Es bueno también saber que si usted padece de algo así, de lo que hemos hablado de los síntomas o algo, reconocer primero, porque hay personas que no reconocen que tienen eh, esos síntomas o que padecen de eso o que lo tienen. Hay veces que tú le preguntas, no, no, yo no tengo nada. Entonces, con estos datos ya dados, quizás usted anotando, dice, oh, pero a mí me ha pasado esto, me ha pasado esto. O sea, es bueno también que la persona reconozca que tiene problemas, como dice. Y es bueno saber que cuenta con especialistas y también que cuenta con un doctor, como el doctor Carlos Encarnación, que nos está dando esos tips, esa ayuda. Y usted en su casa puede ayudarnos dando like, compartiendo, también escribiendo los comentarios para así nosotros ver cómo está la aceptación de ustedes con relación a este programa que es la consulta. Señores, gracias a los televidentes de All TV y de Urban TV y a través de las plataformas como Facebook y Instagram que estamos hoy aquí. Gracias, Victoria García. Me encuentran en las diferentes plataformas. Doctor Carlos Encarnación, ¿cómo lo encuentran en la red? Asimismo en Facebook con mi nombre completo, Carlos José Encarnación Pérez. Así es, señores, cualquier cosa, seguimos aquí en la consulta, nos puede escribir ahí abajo, darle like, comparta y hasta un próximo tema, porque vamos a seguir con esto de la salud mental, que es muy importante, señores, para usted y para aquel que usted vea que tiene alguna cosita que ha variado un poco, y dice, no, pero fulanito como que está raro. Entonces, muestre estos videos para que así él sepa de que, ok, se están preocupando por mí. Entonces, gracias, doctor Carlos Encarnación, por este tema y por estar aquí una vez más con nosotros en la consulta.
Gracias a ti, Víctor, por la invitación y gracias a todo nuestro público por siempre seguirnos. Hasta Hasta la otro próxima. encuentro.